este es, para empezar, es uno de los temas más complicados, ¿verdad? El tema de neoplasias. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos diferentes especies y en todas las especies se presentan diferentes neoplasias o tumores, como muchas de las veces los conocemos. Entonces, es de manera obligatoria el que conozcamos qué son las neoplasias. Si bien es cierto, este tema lo deben de profundizar en la teoría, espero que les den pues la información, al menos, para que ustedes tengan la oportunidad de conocer, ya que si ustedes quieren o planean dedicarse a las pequeñas especies, pues es casi es uno de los principales causas de visita al veterinario, pues la presentación de tumoraciones o neoplasias en los perros. También ahora con esto de la medicina de fauna silvestre, se han estado empezando a observar pues también neoplasias en las especies pues no convencionales. Entonces es un tema muy fuerte que todo médico veterinario pues debe de conocer. Entonces es tan importante pues que se les dedica una práctica completa de neoplasias. Entonces, si bien es cierto, no podemos abarcarlos todo y es solo una clase, no podemos conocerlo, vamos a darle al menos lo básico pues para que entiendan, ¿no?, cómo se clasifican y cuáles son al menos las principales neoplasias que se les pudieran presentar en su práctica veterinaria. Entonces, como ya les mencionaba, son una de las principales causas de visita al veterinario, porque son muy impresionantes. Entonces, hay algunos tumores o estos crecimientos neoplásicos que tienden a ulcerarse y por lo tanto se ven muy impresionantes. Entonces, eso le hace que el propietario pues se preocupe y lo lleve al médico veterinario, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, pues me gustaría preguntarles a ustedes qué es una neoplasia. Si alguno de ustedes quiere opinar, pues adelante. Pues cuando hay un crecimiento de una formación nuevas células, normal. ¿Como un qué? No les entendí. Crecimiento normal de células, o bueno, desordenado, ¿no? Un crecimiento desordenado de células, ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría ser? Yo creo que es uno de los temas que siempre se abordan o lo que siempre vemos, ¿no? Más si estamos en contacto en clínicas veterinarias o tenemos un compañero que es veterinario, siempre habla de temas. Es que me llegó un perro que tiene un tumor, que tiene una neoplasia, pero ¿qué es una neoplasia? ¿Es un crecimiento normal en el tejido de alguna parte? Ok. Bueno, es un crecimiento, ¿verdad? Anormal. Pues sí, básicamente es una masa anormal de tejido que comienza a crecer y puede llegar a sobrepasar los tejidos que son normales y también se puede resolverse, ¿verdad? Pues de alguna manera puede llegar a resolverse. Yo le pondría estas otras palabras también. O sea, por lo general es una masa que carece de finalidad, o sea, es una masa o un sobrecrecimiento que no debería estar en ese lugar, que no tiene un fin, ¿verdad? Que esta masa o este crecimiento va a competir por un suministro de energía porque por lo general son muy vascularizados las neoplasias, ¿verdad? Y se podría decir que es parcialmente autónomo, solo porque sigue adherido al cuerpo del animal, pues si no, pues tendría una gran cantidad de aporte sanguíneo. ¿Ok? Quiero pasar otra vez este esquema, ya lo habíamos visto en las primeras clases, cuando veíamos el proceso adaptativo de las células, ¿no? O sea, esas adaptaciones que las células presentan cuando hay un estímulo, ¿no?, en el tejido o en el órgano. En este caso, tenemos un epitelio normal, ¿verdad? Y que puede sufrir algunos cambios adaptativos,
provocados por un estímulo, ¿verdad? Que, por ejemplo, puede presentar hiperplasia. Acuérdense que esta era el incremento del número de células y podría este estímulo llegar a provocar una metaplasia. Que la metaplasia era cuando cambiaba la celularidad por otra, o sea, de un tejido que estaba bien diferenciado, habría cambios estructurales y cambiaban de forma, ¿verdad? Y este crecimiento, si sigue continuando, puede desencadenar una displasia. Y en este caso la displasia, lo habíamos mencionado, que era un precursor de neoplasia, ¿ok? Y bueno, la neoplasia, pues básicamente, como decían algunos de ustedes, es un crecimiento desordenado de células, ¿verdad? En algún lugar, ¿ok? Pero neoplasia literalmente se traduce como nuevo crecimiento, ¿ok? Ustedes, si veían algunos programas, no sé, para mí es uno de mis favoritos, donde este cuate que está aquí, pues es un oncólogo. Entonces, en el caso de los tumores, existe una rama completa, la cual se llama oncología, y trata del estudio de estos tumores, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo algunas definiciones que había que conocer nada más. El tumor, en este caso, es una hinchazón o un aumento de tamaño propio de los eventos inflamatorios. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos el tema de inflamación, uno de los puntos, de los signos cardinales era el tumor, ¿ok? Entonces, este crecimiento o esta tumoración simplemente nos dice que es un aumento de tamaño de un órgano, que puede estar desencadenado por células neoplásicas o por un evento inflamatorio. O sea, tumor también puede ser por inflamación. ¿Ok? Esta tumoración, cabe destacar que puede estar localizado, puede estar de manera invasiva, puede ser benigno o puede ser maligno. Y podrían ayudarme con sus micrófonos, por favor, les agradecería para que no se escuche tanto ruido. Bueno, otro término es cáncer. También es muy común que ustedes se enteren de que una persona falleció de cáncer o que un perro, una mascota, ¿no? Tenía cáncer y se murió. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una neoplasia caracterizada por un crecimiento de manera incontrolada de células anaplásicas. Este es otro término nuevo. Anaplásicas es anaplasia, que es el cambio de la estructura celular en su orientación, y este es caracterizado por la pérdida de diferenciación. Entonces, las células anaplásicas son células que no pueden ser diferenciadas. También hay que destacar que anaplasia o medir anaplasia es uno de los factores de malignidad cuando tratamos de ver o de evaluar los tumores, ¿no? Entonces, anaplasia es cuando hay cambios estructurales, celulares y en su orientación, ¿verdad? Entonces, este es otro término, ¿verdad? Médico, ¿la anaplasia puede venir después de la displasia? Sí, bueno, la anaplasia es el cambio de la estructura celular, ¿ok? Ya se refiere propiamente a una célula, o sea, como más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero este término de anaplasia se refiere a una célula, ¿verdad? Que está, por ejemplo, tiene un pleomorfismo, o sea, que tienen diferente forma a la que debería de tener. La displasia es el crecimiento, ¿verdad? Desordenado de un tejido. Es diferente, pero van muy encaminados, o sea, vienen juntas, ¿ok? Más adelantito los vamos a ver. Bueno, metaplasia, por otro lado, esta es la transformación de las células de tejidos normales maduros a otros completamente diferenciados a causa de un proceso adaptativo. Y ya lo habíamos mencionado, que es uno de los precursores, ¿verdad?, de una neoplasia. Y la metaplasia junto con la displasia, ¿no? Y bueno, otro término muy, muy interesante es esta metástasis, ¿no? Muchos de ustedes que han conocido estos pacientes que han presentado cáncer o las mascotas, entonces dice, es que ya tuvo metástasis. Entonces, la metástasis, pues es el proceso de propagación o de migración de un foco canceroso o de células cancerígenas hacia otro lugar, ¿no?, distinto o distante de aquel en el que se inició. La metástasis, entonces, es cuando una tumoración
se va hacia otro lugar por células y estas células pueden diseminarse tanto por vía sanguínea o por vía linfática. Entonces, esas son las dos principales vías de metástasis en los tumores, ¿no? Bueno, ¿qué compone un tumor o cuáles serían los componentes de un tumor? Entonces, los tumores tienen dos componentes principales, el parénquima y el estroma, donde el parénquima, pues, propiamente se compone de las células neoplásicas y este se le llama parénquima tumoral. Y el estroma, pues, es básicamente el tejido que le va a dar sostén a esta neoplasia. Cabe mencionar que este tejido, este estroma va a estar altamente vascularizado porque neoplasia va a recibir una gran cantidad de aporte sanguíneo y esto le puede dar ciertas propiedades de que sea más maligno o no. Y bueno, este estroma puede ser abundante, puede ser escaso y puede estar fibroso o puede ser laxo. Y en el caso de cuando hay un abundante estroma, surge otro término que se le llama desmoplasia. En el caso de la desmoplasia, esta se utiliza para tumores que tienen un abundante estroma fibroso al análisis histológico. Entonces, se le denomina que el tumor tiene desmoplasia. ¿Cómo se traduce a nivel macroscópico? Pues esta es una masa dura, ¿verdad? Es una tumoración dura. No se puede cortar, es muy dura de cortar, muy difícil. Y se le denomina escirrosa, es una tumoración escirrosa, ¿ok? Entonces, una tumoración escirrosa va a ser una desmoplasia, ¿ok? ¿Qué era una desmoplasia? Es una neoplasia que tiene abundante estroma fibroso en el análisis histológico. Y bueno, todos ustedes ya han conocido estos términos, ¿no? Que el tumor es benigno y que el tumor es maligno. Entonces, el tumor es benigno, por lo general, tiene un pronóstico bueno, aunque dependiendo del tumor, por ejemplo, puede ser un lipoma, pero este lipoma pesar unos 7, 8 kilos, ¿verdad? Y estar en un perro o en un chihuahueño, por ejemplo, y lo cual va a ocasionar presión en diferentes órganos, lo que va a cambiar, ¿verdad? Estos órganos que se ven afectados por la presión, pues van a presentar cambios adaptativos y el animal de algún modo pudiera morir, ¿verdad? Ocasionado por una causa secundaria al tumor, pero el tumor ocasionó el daño. Entonces, puede ser un tumor benigno, pero puede llegar a matar a un animal también, ¿ok? En el caso del tumor maligno, este es agresivo. Muy comúnmente los animales que presentan tumores malignos, pues pueden llegar a morir. Y para su diagnóstico se evalúan muchos criterios clínicos, o sea, existe una gran cantidad de criterios a evaluar y hay diferentes autores que mencionan diferentes métodos para clasificar las neoplasias. Pero quiero decirles que todos se encaminan a tratar de dar un diagnóstico de la neoplasia, ¿no? A mí, no sé si me habían escuchado antes, a mí por lo general no me gustan las neoplasias o el estudio de las neoplasias. No se me hacen tan interesantes, pero yo no me dedico a la clínica, ¿verdad? Si bien es cierto que la casuística en las clínicas de medicina veterinaria, pues más del 80% de los casos que les van a llegar son por neoplasias. A mí no se me hacen tan interesantes, pero eso es una cuestión personal, ¿no? Entonces, ¿qué criterios se evalúan? Pues el comportamiento, ¿verdad? Del tumor, cómo se comporta, su crecimiento o su forma de crecimiento, qué características macroscópicas y microscópicas presenta y cuáles son su aspecto, ¿no? Entonces, para recordarles un poquito, aquí teníamos otra vez, este sería el mismo ejemplo, que tenemos que un tejido o un epitelio normal que presenta algunos cambios, en este caso displasia. Acuérdense que la displasia pues era estos cambios, ¿no? En el crecimiento. En este caso vemos algunas células que están en mitosis, ¿verdad? Que tienen células en mitosis, que estos pues ya nos dan un indicativo hacia el desarrollo de una neoplasia, ¿no? Aquí vemos algunas células que están en mitosis, que tienen mitosis aberrantes, y estas células comienzan a cambiar de forma. Vemos células con núcleos grandes, con núcleos pequeños, ¿ok? Y es un crecimiento descontrolado de células y esto sería
propiamente una neoplasia. Okay. Para que quede mejor ejemplificado, en esta imagen tenemos una glándula. Esta es una glándula mamaria. Aquí los acinos glandulares pues están dilatados, hay contenido proteico, este material acidofílico es contenido proteico, ¿verdad? Acuérdense que el epitelio de las glándulas es epitelio glandular, es cúbico, y cambia de forma. En este caso aquí cambió de forma, puede ser por la dilatación o también, en el caso de los perros adultos, puede ser por una falta de estímulo, ¿verdad? Hormonal, okay, que suele presentarse en las hembras adultas. En esta otra imagen vemos que este epitelio presentó una hiperplasia. Vemos que aquí está el epitelio y comienza a presentar esta hiperplasia o este aumento de células, ¿verdad? Y si continúa, ¿verdad? Se va a transformar, o el cambio que sigue sería una displasia. Se va hacia la luz como en forma de dedos. Miren estos en los alvéolos de la glándula, ¿verdad? En este caso, si nosotros nos acercáramos, podríamos observar que las células presentan anisocitosis. La anisocitosis es el aumento de tamaño de las células, o sea, que vemos células tanto grandes y pequeñas. Y anisonucleosis, ¿verdad? Que es el aumento y disminución de tamaño de los núcleos. O sea, vamos a ver células grandes y pequeñas con núcleos grandes y pequeños, ¿ok? Y en este caso, si este crecimiento de displasia o este crecimiento anormal continúa, pues se van a ir haciendo estos crecimientos. Aquí, afortunadamente, aunque sí es un carcinoma, no es tan agresivo porque las células están creciendo hacia adentro de los conductos, ¿verdad? Y no hacia los vasos sanguíneos. Entonces, aunque sí es un carcinoma, no se considera metastásico. Pero en el análisis de estas imágenes, ¿no? Habría que observar todavía más características para darle el nombre completo. Aquí tenemos, solo para ejemplificar, tenemos una diferenciación entre una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. Es exactamente la misma neoplasia, solo que esta es benigna y esta es maligna. Este es un fibroma, ¿verdad? Está compuesto por tejido fibroso, y este es un fibrosarcoma. O sea, aquí podemos todavía observar la diferenciación del tejido, ¿ok? Podemos ver nada más tejido fibroso, y aquí ya hay un desorden en el crecimiento y podemos encontrar células en mitosis, células de diferentes tamaños. Aquí tenemos estas células, son las que se encuentran en mitosis, ¿ok? Entonces, otro ejemplo, vemos un tumor benigno, ¿okay? Ese sería un pólipo intestinal. Vemos que está completamente delimitado, y en este caso vemos otro en glándulas también, que ya ha deformado completamente el tejido, tiene una diseminación completa, por lo tanto se le denomina un tumor maligno. En este caso es un adenocarcinoma. Okay. Bueno, hasta aquí vemos una tabla donde nos muestran las características principales para clasificar los tumores benignos y los tumores malignos, que es en lo que nos basamos es ver si se pueden diferenciar, ver el grado de crecimiento, si presentan o no presentan invasión, y si presentan o no presentan metástasis. En el caso de la diferenciación, pues un tumor benigno pues va a estar bien diferenciado, ¿verdad? La estructura del tejido y de la neoplasia pues van a ser similares. Por lo contrario, el maligno pues va a ser pobremente diferenciado o no diferenciado, o sea que nos vamos a encontrar células anormales en donde no deberían de estar, ¿verdad? Y algunas veces el tejido de origen no está claro, ¿okay? Podemos encontrar otro tipo de epitelio en pulmón, pues. Entonces, ahí eso nos dice que este tumor pudiera ser maligno. El grado de crecimiento, los benignos por lo general tienen un crecimiento lento, ¿okay? Y los malignos tienen un crecimiento muy rápido. También en los benignos muy pocas veces podemos encontrar figuras mitóticas raras o mitosis aberrantes
o mitosis atípicas, ¿verdad? Pero podemos encontrar células que se encuentren en mitosis. En el caso de los malignos es muy frecuente que tengan mitosis, ¿verdad? Células en mitosis y que tengan también células en mitosis atípicas, o sea, que tengan diferentes tipos de mitosis. ¿Ok? Los benignos es muy común que no haya necrosis y en los malignos sí puede presentar necrosis. Esto se debe pues a la proliferación tan rápida, ¿verdad? Es un crecimiento muy rápido que llega a un momento donde puede llegar a ulcerarse, y provocar ese tipo de necrosis, ¿verdad? Porque el aporte sanguíneo no es el suficiente para mantener la neoplasia, pues puede presentar esta necrosis. ¿Ok? En el caso de metástasis, me voy hasta abajo, en los benignos por lo general no presentan metástasis y los malignos la mayoría de las veces tienden a presentar metástasis. Médico, un tumor benigno no puede convertirse en maligno, por ejemplo, si se deja por mucho tiempo, si no se trata o algo sí, así. Sí, claro. Un tumor benigno, ¿no? Puede complicarse y puede generar malignidad. Okay, puede hacerse maligno. Por lo general, por ejemplo, los adenomas de glándulas mamarias pueden llegar a complicarse y convertirse en un adenocarcinoma. Sí, es muy frecuente. Okay. Tenía antes un artículo, lo tengo perdido aquí en mi computadora, donde hacían una evaluación de la presentación de tumores de glándulas mamarias en caninos y ellos evaluaban la edad de la castración con la relación, o sea, si tú castrabas a tu perro, ¿qué porcentaje tenía o qué probabilidad tenía de presentar un tumor de glándula mamaria, que son los más comunes en las perras? Donde ellos mencionaban que la edad óptima pues era menor a los 6 meses de edad. Si hacían la castración después de los 6 meses de edad, era la misma probabilidad de presentar tumor de glándula mamaria que si lo hubieras castrado a los 10 años. O sea, era un artículo interesante. Lo voy a buscar y se los paso. Bueno, sí, había escuchado como comentarios a veces de que si los castrabas antes o después, como que podían cambiar eso de el riesgo. Sí, bueno, ya hay información que dice que está demostrado que si tú quieres evitar la presentación de tumores, en este caso de glándula mamaria, o tumores relacionados con el tejido reproductivo, pues tendrías que castrar a la hembra antes de que entre a pubertad, en ese sentido. ¿Y en machos no hay artículos? Sí, claro. Hay artículos. Los principales en machos pues son los tumores de Leydig, los tumores de células de Sertoli, ¿no? Tumor de venéreo transmisible, principalmente, yo creo que serían los principales, los que les van a llegar a ustedes a la clínica, aunque a veces se encuentran otros tumores más raros. Pero sí hay. Tengo información que les puedo hacer llegar sobre tumores. Okay. Bueno, para continuar, existe una nomenclatura, bueno, existen varias nomenclaturas de cómo darle un nombre a un tumor, pero la más utilizada es que cuando el tumor es benigno se le da el sufijo de oma, ¿no? En este caso un lipoma, ¿verdad? Un fibroma, un condroma, un adenoma, un rhabdomioma, ¿verdad? En el caso del músculo. Y si es maligno, se le da el término de carcinoma o de sarcoma, ¿verdad? En este caso, un fibrosarcoma, ¿ok? Un condrosarcoma, un carcinoma de células escamosas. Esos son el nombre que se da a los tumores malignos. Pero también hay que recordar que hay algunos tumores que, aunque sean malignos, no se les da el nombre de carcinomas o de sarcomas. Por ejemplo, en los tumores del tejido linfomatopoyético, acuérdense que tenemos leucemia. La leucemia es un tipo de tumoración, ¿verdad? Que va a presentar, que puede llegar a desencadenar, por ejemplo, linfomas. Y los linfomas son benignos, o se sabe que son células que no son malignas, pero por el tipo de replicación, pues se complican y provocan metástasis hacia todo el hueso. Les puedo pedir de favor otra vez que apaguen sus micrófonos
para que todos podamos escuchar la clase. ¿Ok? Bueno, existe aquí también una tabla que nos va a dar la clasificación de todos los tumores por tipo de tejido, ¿no? El tejido es mesenquimatoso. Y en este caso, aquí vemos el tejido de origen, la célula que origina y si es benigno o si es maligno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el tejido conectivo o tejidos relacionados, por ejemplo, vemos la grasa, ¿verdad? Que el tipo de célula pues, son los adipocitos. Y en su forma benigna, pues se presenta el lipoma y en su forma maligna, un liposarcoma. ¿Ok? Me voy hasta por aquí abajo, otra vez, el músculo esquelético, ¿verdad? Las células son las células del músculo esquelético y en su forma benigna es un rhabdomioma y en su forma maligna un rhabdomiosarcoma. ¿Ok? Y bueno, pues así nos los presenta para cada una de las células que se puedan presentar o que puedan desarrollar tumores. ¿Ok? Estos apuntes se los puedo llegar a mandar para que ustedes los tengan ahí. También, acuérdense que la información, donde yo saco la información, por lo general son de los libros que ya les pasé. Entonces, estos tablas vienen en el Pathologic Basic of Veterinary Disease de Maccabi, que es el libro negro que les había pasado. Entonces, ahí van a encontrar toda esta información. Aquí vemos una imagen de una neoplasia que está completamente delimitada, ¿verdad? Está encapsulada y este es un lipoma, este es un tumor benigno. Y vemos en este otro un tejido que cambia, difícilmente podría uno saber qué tipo de tejido es. Y vemos este crecimiento tan excesivo que tiene, ¿verdad? Y está ulcerado, bueno, tiene cavitaciones y esto es muy común de algunos tumores malignos. Hace ratito les había mencionado que existen algunos signos de malignidad, que son los signos que se evalúan, bueno, que evalúan los oncólogos o los patólogos para para saber si un tumor es benigno o maligno. Entonces, en lo que se fijan es a nivel celular, pues si tiene núcleos prominentes, ¿verdad? Si tiene un aumento en los números de mitosis, los tipos de mitosis que tienen, o sea, las mitosis anormales. Si tienen el núcleo hipercromático, o sea, muy intenso. Si las células están pleomórficas, o sea, la forma de la célula y del núcleo tiene pleomorfismo. Si hay múltiples núcleos en las células o si tienen una relación diferente a la normal que deberían de tener, o sea, la relación citoplasma, o sea, si el núcleo está muy grande, el citoplasma muy pequeño, o si está el citoplasma muy grande y el núcleo muy pequeño, ¿no? Entonces, todos esos signos se evalúan. Y bueno, uno de los principales signos de malignidad que podemos encontrar es la anaplasia, que es la falta de diferenciación o el pleomorfismo. Entonces tenemos una variación, ¿verdad? De tipos de células o de tipos y tamaños de células. En este caso vemos una imagen de un tejido epitelial que está muy bien diferenciado, ¿verdad? Sus capas, sus células, y en este otro epitelio ya no podemos hacer esta misma diferenciación. Parece que fuera un epitelio pseudoestratificado, pero era un epitelio estratificado. Entonces, esto sería anaplasia. Otro término es ver si las células presentan mitosis. Si estas mitosis son abundantes, ¿verdad? Es muy común encontrar en algún órgano sano una mitosis, una célula que te encuentras en mitosis, que se está dividiendo. Pero cuando empezamos a encontrar una gran cantidad de células en mitosis, pues son células que son tumorales, ¿verdad? O si las mitosis también son atípicas, en este caso vemos estas células grandotas que tienen un núcleo muy grande, que tienen un montón de puntitos aquí o de grumos, ¿verdad? Que estas son mitosis explosivas o son células en mitosis explosiva. Aquí vemos esta otra célula que está en mitosis, ¿verdad? Como hay que recordar en sus apuntes o en sus cuando vieron fisiología, ¿verdad?
les explicaron cómo se lleva a cabo las fases del ciclo celular, y pues lo que se tendría que hacer es de una célula pues tener diferentes células, ¿verdad? Cómo se dividen las células, y esta sería la mitosis de manera normal, pero las mitosis atípicas pues son la mitosis tripolar, ¿verdad? Tetrapolar o mitosis explosiva, ¿no? Que era como la que habíamos visto anteriormente. En esta imagen vemos son células que tienen una gran cantidad de células que tienen varios núcleos, células que se encuentran en mitosis, ¿verdad? Que tienen núcleos grandes, núcleos pequeños, y por el tipo de tejido de células que tienen, en este caso son adipocitos, ¿verdad? Este es un liposarcoma. Sería un lipoma, pero al tener estos signos de malignidad, que no solo son estos, sino son varios otros signos que se presentan, pues se denomina un liposarcoma. Otro signo es ver qué tan invasivo es la neoplasia. En este caso, si tiene invasión hacia estructuras vecinas o si hay invasión a vasos linfáticos y sanguíneos. Si hay invasión a vasos linfáticos y sanguíneos, como en este caso, vemos un vaso linfático, ¿verdad? Y estas células que son de una neoplasia están migrando hacia los vasos linfáticos, pues estas células van a provocar émbolos, ¿verdad? Neoplásicos, y van a ir a alojarse hacia otros tejidos y van a desarrollarse tumores en otros tejidos. ¿Okay? Entonces eso se le denomina metástasis. El que presente estos cambios, pues nos da un signo de malignidad positivo, ¿verdad? Entonces se le denomina, nos da la información para denominar a la tumoración que es de tipo maligno. Algunas de las veces es común encontrarnos estos otros términos. Es un amartoma. Un amartoma es la formación desorganizada de tejidos normales. O sea, no es una neoplasia pura, ¿no? Simplemente es la formación que está desorganizada de un tejido normal. Y la otra es el coristoma, que es un tejido normal, pero que se encuentra en un lugar anormal, en el caso del páncreas ectópico. El hecho de que te encuentres células pancreáticas en otro órgano, sí es raro, pero no, puede que no sea ocasionado por una neoplasia, ¿no? Entonces, amartoma y coristoma también son otros términos que nos describen en oncología, pero no necesariamente son neoplasias o tumores. Médico. Bueno. ¿Y por qué suele pasar lo de eso del páncreas? Pues son desórdenes, son errores que ocurren. O sea, hay veces, hay ocasiones que se presentan que hay un tejido, ¿verdad?, que se encuentra en otro lugar. No, o sea, son cambios, tiene algo que ver con algunas mutaciones que pueden llegar a presentar algunos animales, unos errores genéticos, pero muchas de las veces sí presentan complicaciones, pero algunas veces, por ejemplo, en este caso, vemos una imagen donde es en pulmón que presenta tejido cartilaginoso. O sea, es un tejido que se presenta en otro lugar que donde no deberían estar, nada más. En el caso de que se encuentre células pancreáticas en otro órgano, sí es importante, sí es llamativo, porque acuérdense, la función del páncreas pues puede ocasionar un desbalance hormonal, ¿verdad? Importante en el cuerpo, y pues el animal va a presentar cambios, ¿verdad? Va a presentar patologías pues interesantes, pero hay ocasiones que se encuentran células en diferentes lugares. Yo me acuerdo que había encontrado una vez un caso de estos donde era una mujer que tenía tejido endometrial en las piernas, ¿verdad? Entonces, esta persona, cuando tenía su periodo, pues sufría mucho de dolores de piernas. Entonces llegaron a la conclusión de que el tejido que presentaba en las piernas pues tenía células o partes de tejido del endometrio. Entonces pues era un dolor constante para ella cuando presentaba el periodo. En este caso pues no recuerdo en qué terminó el artículo. También lo tenía por ahí porque era un artículo que a mí me había llamado la atención, pero es común encontrar este tipo de hallazgos. O sea, es raro, pero sí hay reportes.
Bueno, también otros puntos a evaluar, pues es ver qué tan rápido crece la tumoración o qué patrón de crecimiento presenta, o sea, cuáles son las formas de crecimiento, ¿verdad? Esos son los importantes. Y bueno, hay una gran cantidad. O sea, cada tumor puede llegar a crecer de maneras diferentes. El primero es papilar. Este crecimiento, o sea, esta tumoración crece hacia el exterior de una superficie. O sea, aquí vemos el tejido, en este caso puede ser la piel, y que tenga un crecimiento, pero este puede llegar a tornarse ramificado, puede presentar ramas. Como nosotros le llamamos, que tiene un aspecto de coliflor, ¿verdad? Y el mejor ejemplo, pues, es el papiloma. En este caso, acuérdense que en algunos animales, ¿verdad? Bueno, el papiloma por lo general es provocado por un papilomavirus, ¿ok? En el caso de los bovinos, un papiloma bovino, y que puede desencadenar a estas neoplasias. A nivel microscópico, lo vemos de igual manera en forma de coliflor, ¿verdad? Estas nodulaciones que presentan, interesantes, ¿no? Que son características de esta neoplasia. En el caso es un papiloma cutáneo, en este es un perro, y vemos que presenta esta forma de coliflor tan característica del papiloma, ¿verdad? Otro tipo de crecimiento es sesile. Este crecimiento, esta neoplasia crece hacia el exterior de una superficie, haciendo una prominencia con una base amplia, o sea, tiene una base muy amplia. El mejor ejemplo es el basalioma o el tumor de células basales o el melanoma, ¿no? En este caso también, este es uno de los tumores que van a dibujar. Al final de todos modos se los vuelvo a enlistar. Este tumor se le llama épulis. Algunos no lo consideran una tumoración verdadera, simplemente es como una hiperplasia, ¿verdad? Y es una hiperplasia y se desencadena o se desarrolla por un sobreestímulo, ¿verdad? Por una fricción constante, en el caso de los animales, ¿verdad? O de las personas, es una fricción constante, ¿ok? Que va a desencadenar este crecimiento. Usualmente no tiene complicaciones. En este caso, solo habría que hacer un corte y llegar a quitar el tejido. No presentaría mayor complicación. ¿Okay? En este caso vemos las características, que son los dibujos que pueden ustedes dibujar, ¿verdad? Que esos son el material que les voy a pasar. Y en este caso vemos que el tejido conjuntivo migra prolifera hacia el tejido epitelial y puede presentarse algunas prolongaciones hacia la submucosa, ¿verdad? Algunas prolongaciones hacia la submucosa. ¿Okay? En este caso, se observa aquí en esta parte que hay estructuras hialinas que por lo general no tienen células y que pueden desencadenarse estas como cartílago o hueso, pueden desencadenarse a hueso. ¿Ok? Y algunos ejemplos, en este caso es una imagen de un papiloma en un zorro, ¿verdad? Es muy llamativo. Y bueno, el otro que les había mencionado es un melanoma, y en este caso es un reporte que se hizo ahí en Ipson hace algunos años. Se mandó al laboratorio al Congreso de Patología, donde era un melanoma maligno metastásico en un terrier escocés. En este caso, me voy hacia este lado. Esta es un miembro, me parece que es el miembro anterior, donde presentó la neoplasia el animal. En este caso, los dueños decidieron sacrificarlo, ¿verdad? Bueno, eutanasiarlo, y le hizo la neoplasia pensando solo en esta lesión, que estaba completamente delimitada, pero al hacer la necropsia, pues se encontraron toda la metástasis que tenía en pulmón, ¿verdad? Y en diferentes zonas del corazón.
y entonces tiene una diseminación, en todo el cuerpo. Estas son la celularidad que presentaba este caso. Vemos el tejido que ya es pobremente diferenciado y tiene un color ocre o rojo, café ocre, ¿verdad? En el corte microscópico. Esa es otra imagen del libro que es muy similar a esta anterior. Como lo vemos, aquí vemos algunas células que están en mitosis, ¿verdad? Que son células que tienen mitosis. Y vemos estos células que presentan melanina, estos melanocitos, ¿verdad? En este caso es otro perro que presentó también una tumoración, ¿no? A un lado de cavidad bucal. Y aquí están las características del melanoma. En este caso vemos que el corte de la mucosa presenta una hiperplasia, ¿verdad? ¿Ok? En la submucosa se observa esta proliferación que es la característica de los melanomas, pero esas células que están teñidas de color ocre y las cuales están presentes en la neoplasia. ¿Ok? Si el tejido está pobremente celularizado, pues lo que vamos a encontrarnos es que estos melanocitos pueden estar sueltos y los vamos a encontrar así. Pero por lo general, el melanoma maligno, pues los vamos a encontrar de esta manera. Ustedes ya habían dibujado cuando vimos melanina, ¿verdad? El dibujo de melanina. En este caso, pues es una tumoración provocada por estas células. ¿Qué otra forma de crecimiento? Pues es la forma fungoide. Este crecimiento, pues, es similar al crecimiento de ciertos hongos y algunas neoplasias de la piel, pues, lo pueden llegar a presentar. Otro tipo de crecimiento o otra forma es que sea pendulado. Este crecimiento se hace hacia el exterior de una superficie, pero queda unida solo por un fino tallo o una pequeña parte de todo la tumoración. Algunos ejemplos son los lipomas cutáneos, los papilomas también tienen este tipo de crecimiento, algunos linfomas. En este caso vemos un corte de vaso, vemos un vaso de un animal, perdón, y vemos que solo está adherido por un pequeño tallo. En este caso es un tumor completamente delimitado, es un tumor benigno, ¿verdad? Macroscópicamente podríamos pensar que es un tumor benigno que está delimitado, ¿ok? Y al estar en vaso, ¿alguien sabe qué tipo de tumor podría ser? De hecho, era lo que le iba a preguntar, que sí, ¿cómo se llamaba? Unas de ustedes saben. Alguien tiene que saber. ¿Vale? No sé. Es el mismo que el mío. ¿No? ¿Qué tumor es? Hemangiosarcoma. Pero Bueno, en este caso es la modalidad benigna. Al menos macroscópicamente no nos dice nada para saber si es un tumor maligno, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que es un hemangiosarcoma. otra vez. Ay, No, Hemangioma. un hemangioma. Ajá. Sí, forma benigna. es cierto, pues era el que mi perro también tenía hemangioma chiquitos. Ok, bueno, entonces en este caso es un hemangioma, ¿sale? Bueno, otra forma de crecimiento, pues es el crecimiento ulcerativo. Pues básicamente tiene una depresión a nivel central y hacia los bordes periféricos elevados. Algunos tumores, por ejemplo los mastocitomas, tienden a ulcerarse o los melanomas, hay algunos que tienden a ulcerarse o algunos histiocitomas tienden a ulcerarse y algunos tumores malignos, o sea, la mayoría de los tumores malignos pueden llegar a ulcerarse, ¿ok? En este caso vemos, por ejemplo, un tumor que está en la zona perianal, ¿verdad? Que está completamente ulcerado y esto puede ser característica de uno de los tumores malignos, perdón. Bueno, ya que habíamos visto las formas de crecimiento, ahora estos son los patrones de crecimiento.
El primer patrón es un patrón circunscrito. Entonces, la neoplasia está bien delimitada hacia tejidos sanos de alrededor. O sea, es una neoplasia completamente delimitada y al lado, pues no hay anormalidades celulares o cambios en el tejido. Por lo tanto, es una neoplasia que está completamente delimitada, como en el caso que ya habíamos mencionado anterior. Este es un pólipo o una neoplasia de colon en este caso, y es completamente benigna, ¿no? Vemos otra imagen de un caballo que es una nodulación que tiene en los senos paranasales, bueno, en los senos nasales, que está completamente delimitado. Si bien es cierto que está deformando los septos de los senos, pues está completamente delimitado. Otro patrón es el encapsulado, que este es el característico de las neoplasias benignas. Este patrón presenta una cápsula fibrosa alrededor de este crecimiento, ¿verdad? Y bueno, en este caso, por ejemplo, el lipoma, ¿verdad? Que es, o la mayoría de los tumores benignos que se encuentran completamente delimitados, pues estos son la forma de crecimiento, el patrón de crecimiento, perdón. Este patrón les ayuda a que estos tumores, pues, sean fáciles de eliminar, ¿verdad? De extraer. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Si el candidato, el animal es candidato a hacer la cirugía, lo que hacen es que abarcan un diámetro mayor a la zona afectada para tratar de sacar todo el tumor, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendrían que hacer después de eliminar el tumor? Pues tratar de hacer un corte de todo el diámetro del tejido que se eliminó para ver si no presentaban células tumorales en el tejido, en las orillas del tejido, ¿verdad? Esto pues para saber si pueden llegar a quedar células ahí en el tejido y que vuelva a recibir la neoplasia. Médico, en caso de que quede algún tejido presente y se tiene que volver a remover todo. Sí, bueno, lo que se puede hacer es, con tratamientos quimioterapéuticos, pues en el caso de humanos es muy común, en el caso de animales de compañía, sí hay algunos quimioterapéuticos que se utilizan, pero por lo general son muy costosos. Entonces, si el animal es candidato a eliminar la neoplasia, lo que se hace es, se quita la mayor cantidad de tejido y esperar que no haya quedado células neoplásicas. Puede caber la posibilidad de que años después presentar otra vez una neoplasia, o también la manipulación quirúrgica pues puede hacer que se vayan células tumorales por los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, al tratar de manipular estas células o este tejido, y posteriormente ocasionar una metástasis en otros órganos diferentes. Pero lo principal es, en el caso de humanos es común. Ahorita vamos a ver el otro tipo de crecimiento, que es el infiltrativo. En este no hay posibilidad de quitar la pieza, o sea, el órgano, el tumor, pues. O sea, independientemente, como está el crecimiento diseminado, o infiltrado, pues no va a presentar, no hay la posibilidad de eliminar la neoplasia. Si nosotros hiciéramos un corte por aquí, pues van a quedar algunas células neoplásicas que van a volver a crecer. Entonces, en este caso, el tumor no puede ser eliminado por vía quirúrgica, y lo que tendrían que hacer es tratarlo con un quimioterapéutico. ¿Okay? Entonces, esas son las dos opciones. Pues, si el tumor está completamente delimitado, hay que tratar de retirarlo por vía quirúrgica. Pero si el tumor o el tipo de tumor es infiltrativo, pues habría que ver si el animal o la persona es candidato para una quimioterapia, ¿no? En este caso vemos un tumor, es un alveolo glandular, ¿verdad? Es epitelio glandular que ya no se ve una diferenciación en el tejido. Entonces ese es un tipo de tumor maligno, ¿verdad? Es un tumor maligno. En este caso es otro de
dibujos que tienen que hacer, otro de los temas que tienen que desarrollar, que es el tumor venéreo transmisible. Yo creo que presenta como el 20% de los casos que les van a llegar en su clínica veterinaria, ya que ustedes tengan su clínica o que trabajen en una. Entonces, es común encontrarlos principalmente acá en el norte. Ahora que yo estuve en México, muy rara vez llegué a saber de casos que presentaban tumor venéreo transmisible, o también se le llama, bueno, más bien se le llama sarcoma de Sticker, que ese sería el nombre, sarcoma de Sticker. O se le conoce como un tumor venéreo transmisible. Y bueno, va en relación a la falta de conciencia que se tiene por acá en el norte de no castrar a los animales, o de que se encuentran animales en la calle. Entonces, este es un tumor que se disemina por vía venérea, ¿verdad? Entonces, los perros callejeros es muy común que tengan este tipo de tumoraciones. En el caso del sur o de las zonas donde hay un poquito más de conciencia con las mascotas, pues tienden a castrar a los animales y muy rara vez pueden llegar a presentar estos tumores. ¿Ok? Entonces, realmente el estudio es algo interesante de que la falta de conciencia pues pueda desencadenar que se presenten este tipo de tumoraciones. Entonces, acá en el norte, aquí en Sonora principalmente, que es donde vivimos, es muy común el encontrar animales con TBT. Entonces, si ustedes van a trabajar aquí o ya que lleven la materia de cirugías, casi de cajón, uno de los perros que van a atender va a presentar TBT. O sea, uno de los casos que van a llevar cuando lleven la cirugía 2, que es la terapéutica, ¿verdad? Donde les piden 2 casos de tumores, por lo general el que van a encontrar va a ser de TBT. O sea, es muy común. Este tumor también se le conoce o es uno de los diferenciales de los tumores de células redondas. ¿Por qué? Pues porque son los tumores, bueno, la celularidad son células redondas, células grandes, con citoplasma grande, núcleo grande, y la característica de este tumor es que presenta en el citoplasma vacuolas, ¿okay? No sé si se alcanza a apreciar aquí, en el citoplasma se ven unas vacuolas pequeñas, como si fuera cambio hidrópico, ¿verdad?, en la célula, y estas son las características del TBT. ¿Ok? En este caso, algunas de las veces pueden presentarse TBT con presentaciones extragenitales, o sea, que no solo se limita a los miembros reproductores del macho y de la hembra, sino que puede presentarse de manera extragenital. Y esto es porque esta neoplasia, pues, como son células que descaman, ¿verdad?, tienden a eliminarse. Entonces, acuérdense que los perros son muy dados a olfatear a otros perros, y pues a veces pueden inhalar estas células descamadas y presentar este tipo de tumoraciones en otras zonas o en otras áreas que no sean la parte genital. ¿Ok? Este tumor para mí es uno de los más llamativos, o sea, es muy impresionante la presentación que tiene, pero afortunadamente es uno de los más lábiles por medio de los quimioterapéuticos. Entonces, como el 80-85% de los casos de TBT se resuelven con quimioterapia. ¿Okay? Entonces, eso es una ventaja de este tipo de tumor. ¿Okay? Vemos otro caso también, ¿verdad?, que tiene estas presentaciones en la cavidad bucal. ¿Okay? Y pues vemos las células que presentan, que son células grandes, con citoplasma grande, núcleo grande, y células que tienen vacuolas. Aquí se puede ver también estas vacuolas, vemos en el citoplasma se presentan estas vacuolas, ¿verdad? Y bueno, este sería como que la manera característica de encontrar este tumor o este sarcoma de Sticker, ¿verdad? Vemos aquí, este sería un corte, los anteriores eran por citología, y este es por corte histopatológico, y vemos que aquí podemos observar células que están en mitosis, son células redondas que tienen citoplasma grande, y podemos observar estas pequeñas vacuolas que se presentan en el citoplasma.
Esto es característico de TBT. ¿Okay? Estas son las presentaciones que encontramos y estas son las características de esta tumoración, ¿no? Otro patrón es el crecimiento multicéntrico, ¿verdad? Algunas neoplasias van a crecer de manera separada, pero no son metástasis, solo es un crecimiento separado. ¿Cuáles son? Los linfomas, en este caso, el mejor ejemplo. Vemos estas neoplasias. No es una metástasis, son muchas o múltiples neoplasias que están creciendo en un mismo tejido. Esto lo hace muy complicado de eliminarlo, lógicamente, ¿no? Pero este es el crecimiento, este patrón de crecimiento se le llama multicéntrico. ¿Okay? Este es otro dibujo el que tienen que hacer. Estos son los mastocitomas. Para mí también es uno de los tumores más frecuentes que les van a llegar. Entonces, cerca del 40 al 50% de los tumores de los perros en tejido cutáneo van a ser, por lo general, mastocitomas, ¿no? Por lo general tiene una presentación benigna, aunque puede ser maligno por el tipo de células que se presentan, ¿okay? Y en el caso del mastocitoma hay una clasificación especial porque se les divide en 3 grados, ¿verdad? Es la clasificación dada por el doctor Patnaik, el cual le da el grado de malignidad o el grado de clasificación de acuerdo a la celularidad o a la morfología, ¿verdad? Celular, al índice de mitosis que tiene y a otras características que ellos evalúan, bueno, que los patólogos evalúan. Entonces, lógicamente, el mastocitoma grado 1 es el que está bien diferenciado. El mastocitoma grado 2 es el que está medianamente diferenciado y el 3 es el que está que no está diferenciado. O sea, que tiene una gran cantidad de células aberrantes, ¿okay? que no concuerdan con las células o el crecimiento de las células es muy diferente. Y vemos en el estudio que les puse aquí al principio, ¿verdad? Principalmente se encuentran mastocitomas grado 2. ¿Y en dónde se pueden encontrar los mastocitomas? Pues en cabeza, en cuello, en tronco, abdomen y en miembros. Principalmente es donde van a encontrar estos neoplasias. Entonces, la mayoría de las veces que les llegue un tumor en cutáneo, ¿verdad? En estas áreas, como el 50-60% de las veces va a ser un mastocitoma. Y bueno, este mastocitoma se le ha asociado muchas veces a los boxers, pero realmente se les asocia a los perros de talla grande. ¿Okay? Entre boxer y labradores son los que mayormente se presentan con estos mastocitomas, aunque también en este caso los animales mestizos o las cruzas, pues también es muy común que la presenten. O sea, no tiene una predisposición racial, pero dentro de las razas, los boxer y los labradores son los que más frecuente la presentan. ¿Cómo se pueden ver los mastocitomas? Así de pequeños, ¿verdad? Muchas de las veces pueden llegar a ulcerarse. Son neoplasias que están completamente delimitadas, pueden llegar a ulcerarse. Acuérdense que los mastocitos, ¿verdad? Son células que intervienen en la inflamación. Por lo tanto, muchas de las veces pueden presentar también prurito, y esto lo que hace es que los animales se rasquen y de esta forma se ulceren, ¿no? Estas neoplasias. Aquí vemos las características. Algo que se me había pasado decirles es que estos tumores, la presentación que tienen o la formación es en cadenas. Vemos como una formación en cadenas. O sea, las células se forman en cadenitas, así como podemos ver, y es muy común encontrar eosinófilos dentro de estas cadenas. Aquí vemos una gran cantidad de células inflamatorias que son eosinófilos, y el crecimiento se hace en forma de cadena. Vemos estas formas que son características de los mastocitomas. ¿Okay? Otro patrón de crecimiento es el intraductal, y este es cuando una neoplasia crece hacia el interior de un conducto
de los más claros es, por ejemplo, los tumores de glándula mamaria, o sea, crecen hacia adentro de los conductos, ¿verdad? Este tipo de patrón de crecimiento es intraductal. Y el otro es patrón quístico, ¿verdad? Es cuando este tumor tiende a formar cavidades o quistes hacia el interior. Y también el mejor ejemplo es el tumor de glándula mamaria. En estas imágenes podemos observar un adenocarcinoma mamario. Es un tumor que está bien delimitado, ¿verdad? Y al corte, pues vemos, se observa un corte de color blanco, que hay pequeños focos de color amarillo y tiene un aspecto tabicado. En el caso de los tumores de glándula mamaria, hay una clasificación grandísima. Me gustaría que ustedes le dijeran a la doctora Patti, ya que se comunica con ustedes. Ella, creo yo, que su tesis de maestría la hizo sobre hizo una clasificación de los tumores de glándula mamaria. No recuerdo si solo fue en gatos o fue en gatos y en perros, pero ella, recuerdo que me comentaba que la clasificación de los tumores de glándula mamaria son cerca de 30 o 35 tipos en los animales por una clasificación. Entonces, hay varios autores que difieren de esa clasificación y me parece que casi le llegan a los 40 tipos de tumores de glándula mamaria. Y pues bueno, estas clasificaciones se les dan, pues si el tumor está ulcerado o no está ulcerado, si tiene cavidades, no tiene cavidades, si afecta una o varias glándulas mamarias. O sea, son una gran cantidad de características que es como si fuera un checklist y de alguna manera van clasificando el tipo de tumor, ¿verdad? Entonces, sería interesante que le preguntaran a la doctora Patti si les pudiera pasar información sobre eso. Sería interesante, principalmente a aquellos que les guste la parte de la clínica, porque les recuerdo, el 80% de los casos que les van a llegar, pues van a ser por neoplasias. ¿Ok? En este caso del adenocarcinoma mamario, vemos otra vez de manera similar como las imágenes casi del principio, que estos son el epitelio glandular. En este caso, este material proteico, pues es el material rosa, ¿verdad? Es leche. Y en esta otra parte vemos que el epitelio glandular tiene una proliferación o tiene un patrón tubular, ¿verdad? Hay pleomorfismo en las células, o sea, hay células de diferentes formas, hay células que tienen diferentes tamaños de núcleos y estos son característicos de los adenocarcinomas. En la imagen de la derecha, aquí se observa una proliferación celular y tiene el mismo patrón, pero también tiene un moderado pleomorfismo. Entonces, este tipo de forma que presentan este crecimiento o esta neoplasia es el característico de un adenocarcinoma. Y el otro es el tumor mixto de glándula mamaria o el tumor mixto mamario en los perros, que por lo general son tumores o neoplasias que crecen de manera irregular, tienden a osificarse, por eso se le da el nombre de mixto, porque presentan diferentes tejidos dentro de la glándula mamaria. ¿Ok? Y vemos las imágenes por ejemplo, en esta imagen se observa la glándula mamaria que presenta dos secciones. Hay una proliferación caracterizada por tejido glandular y hay abundante estroma de tejido conectivo, ¿verdad? En la derecha hay una proliferación con abundante matriz que intenta formar tejido cartilaginoso. Y bueno, para no, se ven muy feas las imágenes estas, voy a tratar de tomarlas nuevamente. Y en este caso, lo que quiero que se lleven es que las componentes de un tumor mixto de glándula mamaria es que sea glandular, que tenga una forma fusiforme y que sea y matriz, ¿no? Estas son las características que definen un tumor mixto de glándula mamaria. Hay que destacar que este tumor puede ser benigno o puede ser maligno, dependiendo de la diferenciación que presenten las células glandulares.
Okay. Vemos esta otra imagen, esta sí está un poquito mejor. Aquí podemos ver que hay, este es hueso, ¿verdad? Es tejido óseo que está presentándose en el tejido glandular, ¿verdad? Entonces vemos diferentes componentes involucrados o diferentes tejidos involucrados en una glándula mamaria, por lo tanto es un tumor mixto, o sea, tiene diferentes tejidos, ¿ok? Okay. Y el otro crecimiento es anular. Ese crecimiento, bueno, pues se desarrolla en forma de un anillo en la pared de los conductos y lo va a hacer más pequeño, lo va a estenosar. Y estos son los tumores característicos de los intestinos, ¿no? Como en este caso. Vemos, este es un adenoma anular, me parece. Entonces vemos aquí, este es un corte, ¿verdad?, que hicieron a un intestino, y vemos que este crecimiento lo que hace es que donde se localiza pues va a crecer, y lo que va a hacer es que va a crecer alrededor del intestino, ocasionando una estenosis, ¿verdad?, del órgano, como vemos en este caso. Y bueno, ya casi para finalizar, este sería la cascada de metástasis o la cascada de la metástasis. Y bueno, es solo para ejemplificarles que, por ejemplo, cuando se presenta un tumor primario, este tumor que algunas células puedan llegar a migrar, ¿verdad?, hacia fuera del tumor, pueden entrar en contacto con los vasos sanguíneos, y cuando entran en contacto con los vasos sanguíneos pueden llegar a adherirse a células tanto inflamatorias como a las plaquetas, y cuando se forman cuando se adhieren a las plaquetas, por ejemplo, pueden ocasionar émbolos, ¿verdad?, émbolos neoplásicos, que estos van a ir y se van a alojar hacia un órgano, ¿verdad?, y en donde se alojan este órgano van a ocasionar o a desencadenar un crecimiento de estas células en otro lugar, ¿verdad? Perdón. Entonces, básicamente, para ejemplificar esto mismo, aquí vemos que este era un carcinoma de ovario, ¿verdad? En este caso es un pollo, bueno, una gallina. Y esta es la neoplasia primaria, pero de alguna manera células lograron ingresar hacia el torrente sanguíneo o al torrente linfático, y pues se van a diseminar en órganos distantes o en órganos diferentes, ¿no? Entonces, este es como el claro ejemplo de una metástasis. Y bueno, para finalizar, vemos uno de los, un estudio también donde hacen el porcentaje o la frecuencia de tumores de diferentes órganos, o sea, de tejido tegumentario, de glándula mamaria, de aparato reproductivo, digestivos, linfoides, y ven los que mayormente se presentan. En el caso de la piel, pues los mastocitomas, ¿verdad?, los lipomas. En el caso de la glándula mamaria, pues el tumor mixto tiene la mayor presentación, el carcinoma mamario. En los reproductivos, veíamos que en los machos, ¿no?, como me preguntaban al principio, pues son los de células de Leydig, los de células de Sertoli. Aquí está muy importante el TBT, y también en hembras, ¿no? Y, por ejemplo, también presentan épulis, que son de los que habíamos visto, ¿ok? Y cuáles otros, esos serían los principales, ¿no? Entonces, es un estudio interesante. Yo creo que si a alguno de ustedes les interesa esta área de la oncología en pequeñas especies, en el ITSO no hay nadie, solo el médico Miguel. Yo sé que él se ha dedicado un poco a la parte de oncología, y quiero decirles que hay suficiente información para, si ustedes en algún momento quieren hacer un estudio como este, lo pueden hacer. Claro que se ocupa un buen rato, ¿verdad?, de estar buscando casos y de darles nuevamente el diagnóstico, pero pueden salir casos interesantes. Nada más para esquematizar todo esto, pero en una tabla, es los tumores del tejido tegumentario, pues son la mayoría, ¿verdad? Entonces la mayoría de los casos van a presentar
tumores, la mayoría de las veces, o la mayoría de las neoplasias que les lleguen a su clínica, pues van a ser del tejido tegumentario, donde aproximadamente un 50 y 50% van a ser de entre machos y hembras, y así se van a presentar en otros órganos. Y en el caso de por razas, también hay una relación muy interesante, donde la principal raza que presenta mayor cantidad de tumores, tanto a nivel tegumentario y a nivel de glándula mamaria, son los chihuahueños. También aquí vemos los schnauzers, el tejido tegumentario, pero la mayoría de todos estos no presentan tantos casos como los chihuahueños. Y esto yo creo que va relacionado más a que hay mayor cantidad de chihuahueños, o sea que la mayoría de los dueños que tienen, la mayoría de los propietarios de perros, las razas por lo general son chihuahueños, que son animales pues más compactos, que son más fáciles de tener en casa. Por lo tanto, pues son los que pueden llevar al veterinario, ¿verdad? Y la otra es la esperanza de vida que tienen estos tipos de perros, que es muy alta. Por lo tanto, animales gerontes, chihuahueños, pues tienen una mayor incidencia de casos de tumores, ¿no? Entonces, es algo interesante que solo evaluar la raza, ¿verdad? Y en este caso habría que ver o que hacer un segundo estudio para ver la edad de presentación de estas tumoraciones y ver si la mayoría de los chihuahueños pues eran animales grandes o animales pequeños, pues para sacar un poquito más de información, ya que esa información pues es la que a nosotros nos sirve, ¿no? Y bueno, esta sería otra imagen similar, es otro estudio donde hacen también los tipos de tumores, ¿verdad? Que son epiteliales, conectivos, hematopoyéticos, musculares, reproductivos, pues son los números de casos y la frecuencia que se presentan y realmente no difieren del estudio anterior. Entonces, es algo interesante. Bueno, como asignación, como esta es digamos que es una práctica diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante, o sea, independientemente si ustedes se dedican o no a la patología a nivel profesional, si se dedican a la clínica, es muy común que vayan a presentar o les vaya a tocar casos, ¿verdad?, de neoplasias. Entonces, para este caso, la investigación que deben realizar, ustedes van a profundizar sobre las características importantes de las neoplasias que van a dibujar. En este caso, van a hacer la descripción, ¿verdad?, que es lo que ustedes ya hacían, el aspecto macroscópico, microscópico, pero además van a dar una clasificación de estos tumores. El épulis, si tiene alguna clasificación, una benigna, una maligna, ¿verdad? El papiloma, los melanomas, mastocitomas, sarcoma de Stickers. En este caso, en estos dos casos, el adenocarcinoma mamario y el tumor mixto de glándula mamaria, como les había mencionado, la clasificación es muy amplia, por lo tanto, con que den las principales clasificaciones o 2 o 3 tipos de estos tumores, pues no habría más que decir, solo 2 o 3 tipos de estos tumores y es suficiente. No es necesario que pongan los 40, 45 tumores que van a encontrar, ¿ok? Y además, pues tienen que realizar un esquema sobre la clasificación tanto de tumores benignos y malignos, qué criterios diagnósticos se utilizan y cuáles son los principales marcadores para el diagnóstico. Ustedes, déjenme decirles que esos tumores pues tienden a ser positivos o reactivos hacia ciertos genes o a mediadores o a enzimas o a proteínas. Por lo tanto, se utilizan anticuerpos, ¿no?, para esas regiones que se van a marcar, ¿no?, por medio de inmunohistoquímica. Se hace un inmunomarcaje y cuando hacemos estas pruebas, pues estas células se tiñen, ¿no?, con un pigmento que nosotros añadimos y este pigmento pues nos evidencia la positividad o la negatividad de la presencia o ausencia de estos marcadores. Entonces van a encontrar los principales marcadores que presentan el tumor mixto de glándula mamaria, el TBT, el papiloma, etcétera, ¿ok? Y por último es realizar un esquema de la cascada de metástasis.
Si bien es cierto que no han visto en teoría, pues ustedes tienen suficiente cantidad de información para que puedan desarrollarlo. Y esto se los aseguro que les va a servir para cuando ustedes estén en la clínica veterinaria, sea más fácil llevar a cabo los diagnósticos de estas neoplasias. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta,